Gobierno de México. Buenas tardes, agradecemos a todos ustedes que están conectados. Continuamos con el ciclo de conferencias, el consultorio médico y COVID-19 que ha organizado la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para proporcionarles información sobre la epidemia de COVID-19 y cómo confrontarla, enfrentarla, diagnosticarla y darle tratamiento en el primer contacto. El día de hoy nos acompaña el doctor José Juan Luis Sierra Monje, quien es médico pediatra por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en pediatría con una especialización en la alergia e inmunología clínica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Ha sido profesor visitante en Denver, Colorado, de los Estados Unidos, y actualmente con una maestría en biótica por la Universidad Anáhuac. Actualmente es subdirector de pediatría ambulatoria del Hospital Infantil de México. Es profesor del curso universitario de alergia e inmunología clínica para pediatras en la UNAM, profesor de posgrado en pediatría en el Hospital Infantil de México Federico Gómez por parte también de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha presentado y ha sido partícipe en diversos congresos a todo lo largo de su desarrollo académico. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, miembro de la Academia Nacional de Medicina, con un sitial en la Academia de Inmunología Clínica y Alergia, es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y de la Sociedad Europea de Alergia Pediátrica, entre otras sociedades donde él participa. Ha escrito una multiplicidad de artículos relacionados con su especialidad y el día de hoy nos va a platicar sobre COVID-19 y el paciente asmático en el consultorio. Doctor Sierra Monje, le agradecemos su participación y pues estamos atentos a su plática. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar, vamos a quitarnos el cubrebocas, estamos con la sana distancia y así se va a oír lo que decimos, porque si no cuesta un poco más de trabajo. Agradezco mucho la oportunidad que se nos da de comunicarnos con todos ustedes y de temas de la vida diaria del médico de primer contacto. Llevamos más de 6 meses teniendo mucho conocimiento sobre un nuevo problema que es el COVID-19 y hay miles de publicaciones, todos los días hay algo nuevo, algo que estamos aprendiendo. No es nuestro objetivo presentar todo lo que existe, porque ya se los han presentado y lo han leído en todos lados. Nuestro objetivo es más que nada ver 2 problemas de salud, uno antiguo, uno reciente, los 2 son muy importantes. Vamos a tratar de presentar lo que es el problema, cómo evaluarlo, sus motivos, sus tratamientos, la coexistencia de estas 2 patologías, los efectos en la salud, cómo tratar o buscar prevenir los contagios y cómo regresar a una vida normal dentro de la pandemia. Van a notar ustedes que dentro de la charla tenemos varias diapositivas en inglés. De antemano me disculpo por esto, pero no quise cambiar, no hacer la traducción, ya que quería preservar la intención de los organismos internacionales que así lo hicieron. Y así no cambiábamos la esencia principal de lo que se quería exponer. Muy bien, vamos a ver que el asma es una enfermedad heterogénea, que se habla de un problema inflamatorio crónico, actuando sobre las vías respiratorias, presenta síntomas respiratorios como sibilancias, dificultad respiratoria, hay una sensación de opresión que en los niños se traduce como dolor y tos. Es una tos seca persistente principalmente en la noche. Y esto va a variar con el tiempo, con la intensidad, puede aparecer y desaparecer en poco tiempo o puede tener relación con algún evento del día o con la presencia de algún alergeno que nos encontremos.
De su epidemiología sabemos que hay más de 300 millones de pacientes en el mundo que están afectados. Esto día con día se van sumando porque es una enfermedad que afecta más a las zonas urbanas que a las rurales, y el mundo se está concentrando en las zonas urbanas. Nuestro país no está exento de este problema. Hace ya 15 años hicimos un trabajo sobre la epidemiología y encontramos que más o menos el 8% de los niños tenían datos o tenían síntomas de asma, y el 9% de los adolescentes. O sea, es un número muy, muy importante, nada despreciable y que debemos tener en consideración, ya que estamos hablando de muchas personas afectadas por algo. Y también tenemos mucho problema para poder llegar a un diagnóstico definitivo de decir esto se trata de asma, o esto se parece al asma, o chifla, o tiene sibilancia. Este es un trabajo que se presentó hace ya casi 20 años o 10 años de la doctora Taussig, en el cual dividió a los niños que fueron siguiendo por varios años en 3 grandes grupos. Un grupo que hablaba del sibilante transitorio. Este grupo, la característica principal que tenía es que tenía un ruido en el pecho y silbaba en forma episódica, y a veces traía algo de dificultad respiratoria. Se detectó que en este grupo se presentaba en los primeros 3 años de vida, y sobre todo en aquellos que tenían prematurez o que en su casa había el antecedente de lo que es el tabaquismo parenteral. Después se encontró otro grupo en el cual estas sibilancias, que eran formas recurrentes, se asociaban a enfermedades virales. Quizás sea lo que más predomina. Los niños antes de los 3 años, que cada vez que les da un proceso viral respiratorio presentan sibilancias. No hay ningún dato de alergia, y generalmente para la adolescencia, para la edad escolar, ya desapareció. Y un tercer grupo, que es para nuestra forma de ver en esta plática el más importante, son aquellos que no empiezan tan tempranamente, empiezan después del primer año de vida, y que no tienen nada que ver con la prematurez, con el tabaquismo, ni con las infecciones. Y son cuadros que son persistentes y van aumentando progresivamente. Estos cuadros se acompañan de problemas alérgicos, completan, digámoslo así, todos los parámetros para decir que se trata de asma, que tienen tos, sibilancias, son recurrentes, y que no va a desaparecer, va a seguir desde la niñez hasta la adultez, y es a lo que le consideran todos los autores como realmente asma. Es el proceso que más nos afecta, pero consideramos que desde el primer año de vida tenemos cuadros de tos, sibilancias y falta de aire, que no sabemos en qué van a acabar. Ahora bien, para todos estos casos, ya hace 20 años empezaron a estudiar cómo vamos a predecir si este niño que presentó sibilancias va a seguir siendo asmático o no va a ser asmático, o en qué va a acabar. Y lo que se encontró en este estudio del doctor Castro Rodríguez es que el 40% de los niños menores de 1 año tenían por lo menos un episodio de sibilancia. O sea, el 40% de todos los niños es muchísimo. Y no a todos les podíamos decir que son asmáticos. Que el 80% de los adultos asmáticos que ya estaban diagnosticados habían tenido síntomas antes de los 3 años. Entonces ya nos está ubicando en cómo vamos a seguirlos. Y que el 30% de los sibilantes preescolares seguían con síntomas después de los 6 años. Entonces aquí entró la duda. ¿Existirá el asma como tal antes de los 3 años? Cosa que todavía no se ha esclarecido ni se ha podido resolver. Inventaron, porque eso es la palabra, el doctor Castro Rodríguez y su grupo, un índice predictivo. Este índice, la situación que tenía era principalmente que tratar de identificar factores de riesgo que, si los cumplía el paciente, tenía mucho más probabilidades de ser asmático en el futuro que aquello que no. Los criterios los partió en criterios mayores y menores. Los criterios mayores era primero herencia, o sea que los padres tuvieran uno de ellos o los dos, tuvieran diagnóstico médico de asma y tuvieran diagnóstico médico de alergia. Aquí le pusimos eczema por representar alergia, pero también se hablaba de alergia alimenticia. Y criterios menores como alergia respiratoria de nariz, que tuvieran sibilancia, o
sin diagnóstico completo de asma, pero sibilancia independiente de los resfriados, y que tuvieran una cuenta de eosinófilos más allá del 4%. Con esto se llegaba a un índice predictivo. El que tenía este índice positivo, lo más probable es que llegaba a ser asmático en un futuro. ¿Cuál es la importancia de que nosotros tengamos un índice predictivo? Sabemos que el asma generalmente es un episodio de estrechamiento de la vía aérea, que va a afectar la infiltración celular, que va a haber edema, que va a haber inflamación, que va a haber hipersecreción y que va a haber contracción del músculo liso, pero que en la mayoría de los casos se recupera completamente y no deja ninguna lesión. Pero en aquellos que van a ser asmáticos se ha visto que existe ya un daño al hacerse los cuadros progresivos, que hay un estrechamiento constante, y esto se va a traducir en lo que se llama remodelación de la vía aérea. Y aquí el peligro es que esta remodelación ya no tiene una recuperación total. O sea que queda dañado el bronco, por decirlo de alguna manera. Entonces, si nosotros pudiéramos saber aquellos que van a ser asmáticos, tendríamos que cuidar con más atención que no nos hagan esta remodelación de la vía aérea, porque nos van a dañar en forma importante los bronquios. Ahora, ¿cómo podemos clasificar a nuestros asmáticos? Los clasificamos de acuerdo a su edad, a los menores lactantes, a los escolares, a los adolescentes. Los clasificamos de acuerdo a los fenotipos o tipos de asma, que sean los que tienen muchos desencadenantes, los que tienen el ejercicio como desencadenante, los alérgicos, los que tienen algún problema de obesidad, o algunos que no tenemos ni la menor idea de por qué desencadenan sus cuadros y los hacen en forma repetitiva. Y también los vamos a clasificar de acuerdo a la frecuencia con la que presentan y la intensidad con la que se presentan los cuadros, en intermitente, en leve, en moderada, en grave. Y bien, también podemos clasificarlos cómo responden al tratamiento, que puede ser bien controlado, moderadamente controlado o no controlado, que eso nos ubicaría en dónde estamos viendo a nuestro paciente. ¿Cómo vamos a saber que nuestro paciente está controlado? Es aquel que le estamos dando un tratamiento adecuado y vemos el número de síntomas que va a presentar en una semana, en la necesidad que tenga de un broncodilatador de acción rápida, que lo denominamos SABA por sus siglas en inglés, y que si tiene alguna de estas modalidades y que se despierta en la noche o que tiene limitaciones, va a pasar de bien controlado a parcialmente controlado a no controlado. Y esto nos debe prender focos rojos de que nuestro tratamiento no está funcionando como nosotros lo esperábamos. Muchas veces no funciona porque no hemos detectado alguna comorbilidad, o no funciona porque no le hemos enseñado cómo debe utilizarse el tratamiento. Ante esto, organizaciones internacionales muy dirigidas al asma, la atención global del manejo del asma, que es quizá lo que nos guía a todos, a crear las guías GINA, que son las que nos dicen cómo vamos a manejar en forma genérica lo que es el asma. Lo dividen en pasos: el paso 1, que serían los más leves, el paso 5, que serían los más graves, y los pasos intermedios, y qué hacer con su tratamiento. Este tipo de cuadros y de guías nos orientan, no son leyes que tenemos que seguir, pero sí nos orientan mucho para ubicar a nuestro paciente dónde estamos y qué le vamos a hacer. Sabemos que a todos tenemos que darle un broncodilatador en casos agudos, pero sabemos también que cuando son cuadros muy leves hay que utilizar poca medicina, porque se requieren cantidades diferentes de medicina, o vamos a ir adicionando diferentes medicamentos. Esto nos ha llevado desde hace más de 20 años a organizarnos mejor en cómo vamos a tratarlo. Esta iniciativa global para el asma se revisó el año pasado, y en el año pasado se detectaron que muchos de los cuadros que considerábamos leves teníamos un exceso de uso de los beta-2 agonistas, que este exceso de uso disminuía la respuesta de los beta-2 agonistas, lo cual nos hablaba de un falso control, y se detectó que muchos de los adultos con asma fatal estaban en cuadros leves, o sea que no estaban respondiendo bien y que no sabíamos los médicos qué hacer, y que muchas veces no poníamos los antiinflamatorios que son el tratamiento ideal para esto.
Los cambios que hicieron, dar controladores desde el primer momento, utilizar cosas combinadas, utilizar inmunoterapia en casos alérgicos y utilizar medicamentos biológicos, que es actualmente lo que está en su lugar. Esta diapositiva en inglés es muy cargada, no es para que se la aprendan de vista, las guías están publicadas en todos lados, pero básicamente nos habla de lo que se cambió. Anteriormente en el paso 1, que era el asma más leve, digamos leve intermitente, le decía que solamente le diéramos nosotros un broncodilatador de acción rápida por razón necesaria. Actualmente lo que se nos está diciendo es que le demos un broncodilatador de acción larga, como el formoterol o cualquier otro de acción larga, junto con un esteroide inhalado. Esto para prevenir el proceso inflamatorio y que se diera en forma por necesidad, no fuera un paso continuo. Si esto no nos resolvía, podíamos también cambiar el broncodilatador de acción prolongada por uno de acción rápida, junto con un corticoide inhalado. Si esto no funcionaba bien, teníamos que evolucionar a agregar un broncodilatador de acción corta, junto a lo demás. Si esto pasaba, pues ya brincábamos de paso, ya no estábamos tan leves. Entonces ya nos íbamos a un paso siguiente, que el paso 2, y en el cual teníamos que ya utilizar el broncodilatador de acción prolongada con el esteroide inhalado en forma continua. Y en algunos casos, agregar lo que se llama el montelukast, es un antileucotrieno, que eso para ayudarnos al proceso de inflamación. Estos dos pasos, el 1 y el 2, es lo que generalmente vemos los médicos en el consultorio, los médicos no especialistas en asma. Es el 80-90% de los pacientes. Entonces aquí tenemos que estar muy pendientes de que si nos encontramos a un paciente que no responde únicamente con medicamentos por razón necesaria, tenemos que dar medicamentos continuos, hay que seguir buscando cuáles pueden ser las causas por las que no tenemos esta respuesta. Ya en los pasos 3, 4 y 5 ya se agregan otros medicamentos como antagonistas de los esteroides, como algún otro medicamento biológico, anti-interleucina 5, la anti-IgE, el omalizumab, y tiene que ser ya visto por un especialista, tiene que ser, si es niño, tiene que ser valorado por un alergólogo, a lo mejor requiere inmunoterapia, ya sale del control del médico general de primer contacto. Entonces aquí, esto nos lo basamos en adultos y adolescentes. En los niños de 6 a 11 años es prácticamente lo mismo, que utilizamos los mismos medicamentos, siendo un poco más enfáticos en el control, sobre todo de los factores desencadenantes, pensando en alergia a alimentos, pensando en alergia a inhalantes. Pero tenemos un gran problema. En niños menores de 5 años no está indicado todavía la utilización de los controladores tipo esteroides inhalados junto con un broncodilatador de larga acción. Entonces aquí desde el paso 2 se pide que se ponga un antileucotrieno junto con todo lo demás y que se vean caso por caso para ver riesgo-beneficio. ¿Por qué sucede esto? Porque sigue la discusión si existe asma antes de los 3, 4 años. Entonces, para no meterse en mayores problemas. Entonces, ya vimos que con esto podemos controlar en la mayoría de nuestros pacientes. ¿Qué es lo que generalmente sucede? La falla número 1, después de que no nos hacen mucho caso los papás, es que no sabemos cómo indicar los medicamentos que estamos dando. Pensamos que es muy sencillo utilizar, aquí está su aerosol, déselo, o aquí está su solución para que la nebulice. Lleva mucho tiempo de entrenamiento, tenemos que ser muy enfáticos en que se puede utilizar, y en estos tiempos donde tenemos un virus que se transmite por aerosoles, tenemos que ser muy cuidadosos en la terapia inhalada, ¿sí? Siempre hay que buscar que el espaciador esté acorde al tamaño del niño.
Hay mascarillas de diferentes tamaños, una muy pequeña puede no servir, una muy grande tampoco puede servir, entonces hay que estar muy pendiente de todo esto. Y así nos juntamos con el problema actual, una gran pandemia que está afectando a muchísima gente, un virus muy conocido, sabemos que ya existían otros coronavirus, este coronavirus tiene particularidades, es sumamente contagioso, tiene factores virales que van a actuar, tiene comorbilidades que lo ponen en gran letalidad, aunque la mayoría de los casos son leves, mucha gente se contagia. Si hablamos de muchos contagiados contra muchos asmáticos, pues vamos a ver que seguro va a haber asmáticos contagiados, y eso es lo que nos va a llevar a que tengamos un especial cuidado. ¿Qué vamos a hacer con este virus? Todos los días aparecen 100, 200, 300 artículos diciendo que tal medicamento sirve, que al día siguiente sale que ese mismo medicamento que hoy servía mañana no sirve, y lo único que realmente tenemos consciente y sabemos es que solo algunos antivirales pudieran funcionar y no en todos los casos. Todo lo demás es únicamente de soporte para los síntomas que nos vamos encontrando y para el daño celular que se va provocando por la liberación de citocinas, por la liberación de mediadores químicos que producen inflamación, y todo es resultado de la activación del virus. Y todo ese resultado tenemos que ir dando medicamentos ante lo que nos vamos encontrando. Entonces no es conveniente que a todos los pacientes les demos lo mismo, ¿sí? Solo conforme va entendiendo. No hay nada que quite el virus antes de que llegue, no hay nada que lo quite en fases iniciales hasta ver qué está sucediendo, hasta el momento que aparezca la vacuna. La vacuna actualmente, siendo muy optimistas, dicen que va a salir para fin de este año. No lo sabemos, las vacunas no son tan fáciles como decir va a estar en 3 o 4 días, sino que se tarda mucho y se tiene que experimentar mucho con ellas para evitar mayores riesgos. Entonces, ¿cuáles son los grandes problemas y dilemas que nos encontramos? Los pacientes asmáticos, los pacientes no asmáticos y los pacientes que tienen COVID. ¿Cuál es el cuadro clínico de COVID? Al principio nos dijeron que era muy fácil: fiebre, dolor de cabeza, tos, disnea. Y actualmente vemos que cada día se van agregando más. Actualmente salió en estos días que la anosmia, la disgusia, era uno de los síntomas que debíamos de vigilar más, porque posiblemente empezaba tempranamente y eso nos iba llevando al otro. Hace 6 meses esto no se veía como tal, ¿sí? Y también hay que pensar en los factores de riesgo. Nuestra población tenemos un problema muy serio, mucho más serio de lo que pensábamos, de obesidad, que es un grupo de riesgo muy importante. Tenemos otro problema que es la hipertensión, la diabetes, y esos 3 factores o comorbilidades son las que más nos causan problemas. Sabemos que la dosis, digámoslo así, o la carga viral que recibimos al contagiarnos tiene mucho que ver en la respuesta clínica que vamos a tener, y esto se refiere a que tenemos que tener cuidado los que estamos metidos como personal de salud. Y también se han visto algunas asociaciones con factores genéticos, que si el grupo sanguíneo, que si los que tienen uno u otro marcador genético. Entonces todo esto pues nos obliga a que estemos pendientes. Ahora bien, ¿todos los que tenemos o han tenido contacto con el virus pueden llamarse sospechosos? Pues sí, siempre y cuando tengan un cuadro clínico. Y la única forma de confirmar si tienen la enfermedad es realizando las pruebas que tenemos o que contamos con ellas, como sería la PCR. Las inmunoglobulinas, tanto la G como la M, nos hablan de que ya se tuvo la enfermedad, pero no nos hablan de que la tiene en ese momento. Tendríamos que tomarla en una de las etapas principales. ¿Y cuál es nuestro gran problema cuando hablamos de asmáticos o hablamos de alérgicos? Los síntomas del COVID son muy similares a los síntomas de los asmáticos. Por ejemplo, el que no es similar es la fiebre, ¿sí? La anosmia tampoco es similar, pero lo que es la tos, la sensación de cansancio, la falta de aire, la rinorrea,
Todos esos son factores que son muy similares. Entonces, en un asmático podríamos confundirnos si trae una crisis de asma o si bien está contagiado. ¿Cuál podría ser la diferencia? La presencia de sibilancias y la respuesta al tratamiento. Tenemos un paciente que se diagnostica o se sospecha COVID y le damos un broncodilatador, no va a cambiar su situación ni va a cambiar sus necesidades. Posiblemente pueda respirar un poco mejor, pero hasta ahí. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener. Ahora, ¿qué nos recomienda la Academia Europea y la Organización Mundial de Alergia? ¿Cómo prepararnos para atender a estos pacientes alérgicos cuando tenemos sospecha o cuando van al consultorio? Lo primero que nos dicen es que tenemos que tener un protocolo, cada uno de los profesionales de la salud, en los cuales veamos la forma de ayudar al personal y a los pacientes. Siempre pensar en todo es un equipo. Si no cubrimos un lado, tenemos que cubrir el otro, no dejar nada descubierto. Asegurar una buena comunicación. Si no tenemos una buena comunicación, va a ser un desastre, y la seguridad ante todo. ¿Qué dice la Organización Mundial de Alergia? Tener el protocolo para ayudar a pacientes y al personal. O sea, hay que juntarse todo el equipo de salud de un consultorio para decir, vamos a hacer esto, dónde los vamos a mandar, qué les vamos a informar, dónde les vamos a conseguir los trípticos, dónde vamos a conseguir los cubrebocas, dónde vamos a hacer todas las cosas que se necesitan ante un paciente que no sabemos cómo está hasta el momento que llega, ¿sí? Tener una buena comunicación para que el paciente pueda tenernos confianza. Si nosotros desde el principio dudamos qué vamos a hacer, el paciente no nos va a hacer mucho caso, ¿sí? Y tenemos que protegernos. Proteger a los pacientes que, si no requieren de una visita urgente, no la hagan. Podemos hacer una visita a distancia, podemos hacer una visita telefónica o una telemedicina, hay muchas formas. Tenemos que considerar que el teléfono puede ser una ayuda, ¿sí? No descartarlo, que solamente tenemos que tener todo presente y todo listo para que nuestro paciente, al momento de llegar, pueda ser evaluado, se le haga lo que se llama un triage, donde se puede identificar si tiene o no sospecha de la enfermedad. Ubicar nuestra sala de espera en una forma que no estén todos amontonados. Todos los médicos deseamos que los pacientes estén confortables. No nos interesa tener salas de espera llenas de personas, porque ahí es donde más se contagian. A veces en los hospitales generales, en los hospitales del sector salud, hay demasiados pacientes y todos estamos juntos. Eso hay que protegerlo muchísimo. ¿Cuál va a ser nuestro protocolo inicial? Primero, prevalorar al paciente. El paciente, cuando nos pida la cita, tenemos que preguntarle por qué quiere venir. Si no dice, doctor, es que tengo fiebre y todo, lo más probable es que no sea conveniente que vaya al consultorio de un alergólogo, sino mejor mandarlo donde sean especialistas en ver COVID. Segundo, si tiene un asma leve y está controlado, no es necesario que vaya al consultorio, podemos seguir su tratamiento telefónicamente. Ahora, si es un asma grave, sí necesitamos verlo, porque la experiencia del médico y lo que escuche con su estetoscopio nos puede ser de gran importancia. Y algo muy importante que descubrieron al principio en China, pensaban que únicamente el virus se transmitía a través de las gotitas de saliva que entraban por nuestra nariz y boca, pero encontraron que también entraban por los ojos. Entonces, de ahí la necesidad de, primero, no tocarse la cara, porque podemos llevar el virus a todos lados, y segundo, utilizar máscaras o mascarillas o gogles o lentes o cualquier protección ocular cuando estemos frente al paciente. No estamos hablando de pacientes intubados que están provocando aerosoles. Esos pacientes no los vemos en el consultorio, porque eso requiere un aditamento especial, de un traje especial para eso. ¿Cómo tenemos que tener nuestras instalaciones? Tiene que estar bien ventilada. Procurar no tener aire acondicionado, porque el aire acondicionado lo que nos va a hacer es revolvernos todo el aire dentro, a menos que tengamos un flujo de extracción de aire, que sea un flujo continuo, que esté cambiando el aire. Generalmente eso no lo tenemos en los consultorios. Utilizar los sanitizantes, utilizar la sana distancia, ya lo que somos muy proclives los pediatras, tener juguetitos y muñequitos y carritos y cosas dentro de los consultorios. Eso hay que evitarlo lo más posible, porque eso nos puede llevar a que sean
fomites para que ahí se pueda contagiar el paciente que sigue. Entre paciente y paciente tenemos que, lógicamente, sanitizar nuestra área, limpiar todo lo posible, cambiar todo lo que serían los tapetitos de las mesas de exploración. Tenemos que estar preparados nosotros como médicos, porque también los médicos se contagian, y muchísimos, mucho más que las personas que no están en esto y son los que corren más riesgo. Tenemos que utilizar caretas protectoras o protección ocular. Las mascarillas, no es necesario utilizar una N95 para revisar a un paciente que no tenga ningún dato sospechoso de COVID, pero sí requerimos una mascarilla o un cubrebocas de los que llaman tricapas o quirúrgicos. Lavarse las manos una vez y otra vez y otra vez y otra vez, antes de ver al paciente, después de ver al paciente, entre pacientes, y utilizar guantes cuando tengamos que revisar nariz y boca, y quitarnos los guantes y lavarnos las manos. No seguir revisando al paciente con los mismos guantes, porque podemos hacer ahí una mezcolanza de cosas. Muy bien, ¿qué es lo que sí podemos hacer en el consultorio el alergólogo? Podemos hacer pruebas cutáneas con todas las cosas que utilizamos los alergólogos, higiene, estar bien preparados, los guantes, todo esterilizado, todo perfecto. Otorgar inmunoterapia, sobre todo la inmunoterapia sublingual. Cuando hay la inmunoterapia subcutánea que tiene que ir a la clínica a aplicársela, estamos aumentando el riesgo cada vez que va. Entonces se sugiere que tengamos cuidado. Y tenemos que evitar el tratamiento nebulizado. Sabemos que es una parte muy importante de ese tratamiento para que muchos pacientes pequeñitos que les cuesta trabajo utilizar aerosoles usen el nebulizado. Pero acordarnos que en el nebulizado sí estamos provocando que haya aerosoles. Y eso puede ser un factor muy importante para que sea de contagio. Si vamos a tener que utilizarlo, el personal de salud tiene que prepararse para manejar aerosoles, utilizar el equipo completo de protección. Están todos los semáforos, en todos lados está anunciado cuál es ese equipo de protección. No debemos realizar espirometrías ni pruebas de reto, a menos que sean indispensables, y hay que hacerlo con muchísimo cuidado porque son de gran riesgo de contagio. Ahora bien, ya para finalizar, ¿qué nos dice la Organización Mundial de Alergia de lo que está preocupada la gente de todas las encuestas que ellos hicieron en Europa cuando tuvieron este problema? Primero dijeron, tengo asma y alergia y estoy preocupado. Hay que escuchar cuando están preocupados. Y las respuestas que encontraron es que el asmático está en el grupo de mayor riesgo, tiene una enfermedad pulmonar crónica. Pero al mismo tiempo se ha encontrado que no se demostró que hubiera más gravedad de otros grupos, aparte de las comorbilidades de obesidad, aparte de la hipertensión, aparte de la diabetes. Simplemente que el paciente esté controlado, que no pierda su control. ¿Cómo hacemos para que no pierda el control? Que siga las indicaciones de su médico como se establecieron. Y en cuanto empieza a perderse el control, antes de que exista la posibilidad de contagio, conservar ese control. Segundo, no estar con personas enfermas, no asistir a reuniones masivas, no asistir a eventos, y siempre que vayan a algún lugar de esos, tener todos los cuidados necesarios. Lavarse las manos en una forma eficiente y frecuente, no tocarse la cara sin haberse lavado las manos para evitar el contagio de cara a manos. Y finalmente, la recomendación es que el paciente debe conocer su inhalador y cómo usarlo, porque este puede ser su salvavidas. Ahí es donde va a tener la mejoría de su problema asmático. Segundo, evitar los agentes desencadenantes, tener un plan por escrito bien específico de cómo manejarse, tener suficiente medicamento para no tener que salir de urgencia a buscar medicamento, posiblemente a un hospital de salud pública, donde hay mucha gente pidiendo medicamentos para COVID y ellos tengan que hacer una fila para pedir medicamento para el asma, hacer ejercicios respiratorios que son siempre indispensables en el paciente asmático, y siempre mantenerse en contacto con su médico. Con esto, ¿qué podemos decir de que nos ha enseñado la pandemia? Siempre hay que sacar una ganancia de todas las pérdidas que podamos tener. Siempre tenemos que aprender. Y lo que hemos encontrado es que lo más importante es la comunicación,
dentro de casa, fuera de casa, con los médicos, con el personal de salud, con las autoridades, equilibrar bien nuestro horario para ayudarnos todos en la familia, usar medidas higiénicas dentro de nuestra casa. Si papá y mamá tienen que salir a trabajar o la persona que llega a casa a ayudarnos viene en la calle, puede ser riesgo de contagio. Entonces, cuidarse dentro de la casa, distribuir bien las tareas, no que sea el papá que llegue y diga, pues ahora estoy de descanso, me acuesto en el sillón, y la mamá que tenga que levantar toda parte del papá, o al revés, porque todo puede suceder. Aprender a utilizar todo lo que tenemos tecnológico, eso nos va a ayudar mucho, y sobre todo aprender a vivir en familia, cosa que muchas veces se nos ha olvidado. Y eso pues contamos con que tenemos una capacidad de adaptación increíble. Entonces creo que esto no será suficiente como para vencernos. Muchísimas gracias. Doctor Sierra, muchas gracias por su presentación. Si nos permite, tenemos un par de minutos, tenemos una pregunta que nos están haciendo del estado de Guerrero, un médico que está en un consultorio de primer contacto, nos está comentando que él está viendo varios pacientes pediátricos, asmáticos, varios niños que están llegando a su consultorio, y él está dándoles el tratamiento y el seguimiento acorde como lo marcan las guías de práctica clínica, pero él todavía no. Quisiera que usted le platicara un poco más o le pudiera contestar en qué momento o cuál es el punto en el cual él como médico tiene que enviar ya al paciente asmático sin COVID a un segundo nivel, o a un paciente asmático que él ya le detectó COVID-19 y que es un COVID leve. ¿En qué momento mandarlo al segundo nivel para un tratamiento más especializado? Bueno, si el paciente está descontrolado, porque ese sería el punto, que nuestro paciente en el momento que lo estamos viendo, vemos que el paciente ya sigue tosiendo, cada vez que corre tiene sibilancia, que es un niño que no quiere jugar, que está sentado, que tose y tose todo el día y no tiene COVID, y que no tenemos seguridad de que está manejando bien sus aerosoles, insistir en enseñarle cómo usar. Si a pesar de eso el paciente sigue con problemas, hay que descartar otros padecimientos, y ahí es donde tendríamos que mandarlo a un segundo nivel, porque a lo mejor hay que hacerle una radiografía, o tiene que valorarlo el otorrinolaringólogo, porque a lo mejor tiene sinusitis, o tiene algunas otras cosas, tiene alergia a alimentos, tiene que verlo el alergólogo, pero tendría que pasarlo ahí. Ahora, si nuestro paciente tiene asma y tiene COVID, aunque tenga síntomas leves, debe estar prevenido, porque la evolución puede ser que siga leve hasta que se le quite o que empiece a empeorar. Entonces, tiene que estar en el entendido de que tiene que asistir a un centro donde vean pacientes con COVID, posiblemente que le digan, no se preocupe, está bien, nada más téngalo bien hidratado, sígale con sus aerosoles para el control del asma, sígale con sus antitérmicos, sus antiinflamatorios o lo que indique el médico que ve COVID, y que estén presentes de que ese niño se puede poner mal. Afortunadamente en los niños todavía no hemos tenemos muchos enfermos, pero no tantos como adultos, y no son tan graves como los adultos. Pues sería más o menos la forma de diferenciar. Si tiene COVID, yo le recomendaría que no se metan a manejar COVID, porque primero no hay nada que darle, más que quitarle las molestias, y estarlo vigilando. Estarlo vigilando puede ser que necesite oxígeno o que necesite internarse. Entonces, a lo mejor esto no lo podemos dar nosotros en un centro de salud. Tendremos que darlo en un hospital. Doctor Sierra, muchas gracias. Realmente agradecemos su participación en este ciclo de conferencias organizado por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y a todos nuestros visitantes que están ahora conectados. Les recordamos que si ustedes quieren descargar este video, pueden ingresar al canal oficial de YouTube que tiene la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y los invitamos para la siguiente conferencia, que será el próximo martes 1 de septiembre a las 3 de la tarde, y estará con nosotros el doctor José Moreno Rodríguez, que es el director de investigación y enseñanza del Hospital Juárez de México. Él nos va a hablar sobre las pruebas de detección de COVID-19 y el consultorio de medicina general. Los esperamos la próxima semana, y si ustedes desean alguna otra información pueden escribirnos
a revistaconamed@conamed.gov.mx. Y finalmente comentarles que los compañeros que están preguntando sobre las infografías de cómo protegerse y cómo proteger a sus pacientes, pueden entrar ustedes a la página de CONAMED, www.gov.mx/CONAMED, y ahí podrán encontrar en la sección de infografías algunas que ustedes pueden descargar, imprimir y poderlas colocar en su consultorio para su recordatorio o para el recordatorio de sus pacientes. Les agradecemos nuevamente que se hayan conectado y los esperamos el próximo martes. Muchas gracias, buenas tardes.